Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar por la definición de oxigenoterapia y les comentaba, pues este es el aporte de oxígeno de manera artificial en el aire inspirado. Esto, como cualquier otra terapia, se puede considerar un medicamento, ya que la aportación de oxígeno que nosotros tenemos de manera natural equivale a solo el 21%, que es el oxígeno que nosotros encontramos en nuestro medio ambiente. Y bueno, el objetivo principal de administrar oxígeno es mejorar la oxigenación tisular y esto se consigue cuando la sangre arterial supera los 60 milímetros de mercurio, que viene equivaliendo más o menos a una saturación de una hemoglobina del 90% o más. Les comentaba que estos valores dependen mucho o va a variar de que un paciente a otro porque depende de la condición general de cada paciente, de enfermedades previas, de la edad y sobre todo de los hábitos alimenticios como tabaquismo, alcoholismo y bueno, todas esas situaciones que pudieran variar. Alguna patología específicamente de vías respiratorias y en el caso de los niños, alguna cardiopatía. Pero bueno, en esta ocasión no nos vamos a meter tanto con los pediátricos porque la idea es que ustedes puedan aprender a detectar quién requiere oxígeno en domicilio y que ustedes lo puedan tratar, pues obviamente en conjunto con todo lo que han ido aprendiendo de lo que se puede trabajar con este tipo de pacientes. Y bueno, tiene dos indicaciones principalmente, que son la hipoxemia, y esto es cuando hay una saturación periférica menor al 90%. Cualquier persona que llegue a tener este registro de oxigenación ya es candidata para que nosotros le administremos oxígeno. Ahorita les voy a dar, bueno, les voy a ir explicando qué valores y qué cantidad es lo que se va sugiriendo por protocolo. Sin embargo, a pesar de que el oxígeno pues es un medicamento muy noble y que evidentemente pues, todo el mundo respiramos oxígeno, es importante saber controlar los tiempos y las cantidades para evitar caer en algún evento adverso. Y bueno, la segunda indicación sería un incremento del trabajo respiratorio, que esto es cuando un adulto llega a tener una frecuencia de 25 respiraciones por minuto o más. Y bueno, aquí abajo les menciono unos porcentajes que están basados en tablas del Seguro Social aquí en Cuernavaca, que estas son personas que conforme fueron siendo internadas, se vio que algunas desarrollaban enfermedad tan grave, tanto que llegaban a requerir oxigenoterapia un 14% y aproximadamente el 5% requería tratamiento en una unidad de cuidados intensivos y ahí es donde ya estaríamos hablando específicamente de que son pacientes que llegan a requerir una intubación. Obviamente todos estos valores han ido cambiando por toda esta situación de que estamos en semáforo rojo nuevamente, de que hay reinfectados y bueno, la saturación hospitalaria y todo eso ha hecho que estos números vayan cambiando, pero pues, nos sirven para nosotros llevar un parámetro de la situación que actualmente estamos viviendo. Y bueno, el objetivo de esta clase es impulsar la capacitación de ustedes para que ustedes puedan tratar a este tipo de pacientes principalmente en domicilios y bueno, con ello tratar de evitar que lleguen a una unidad hospitalaria y con ello pues obviamente que no requieren a requerir alguna terapia intensiva. Y bueno, los criterios de inicio para saber si nuestro paciente va a requerir o no es una exploración física. Si ustedes están atendiendo pacientes de este tipo y ya tienen una prueba rápida que lo confirme, bueno, además de eso requerimos una valoración física, que es donde vamos a ver la presencia de cianosis, que se ve principalmente en labios, en lengua y en mucosa. Esto solamente llega a presenciarse cuando la presión de oxígeno llega a ser muy baja. Incluso también podemos llegar a notarlo desde que le tomamos la saturación con el pulsioxímetro. Bueno, ahí ya nos da un valor.
Hay pacientes que llegan a tenerla tan baja que el oxímetro no nos la marca, entonces, bueno, eso ya es un indicativo, ¿no? Además de, evidentemente, va a haber un esfuerzo respiratorio, va a haber ansiedad y, bueno, toda esta serie de datos que nosotros vamos siguiendo en un paciente. Aquí es importante que tomemos en cuenta los signos vitales, es importante que lo sepan tomar, que lo sepan medir, que no lleven prisa al hacerlo, porque parte de aquí es donde nosotros vamos a poder hacerle a las personas un buen diagnóstico sobre el tipo de tratamiento con oxígeno que va a requerir y si necesitamos o no apoyarlos con algún medicamento. Y bueno, aquí les puse en la presentación los valores normales de los signos vitales en un adulto y la presión va de 90 a 60 hasta 120-80 milímetros de mercurio. Varía de acuerdo al lugar donde estén, a la complexión de la persona y bueno, al estado general, ¿no? Pero esos valores los podemos considerar como un rango para algo normal. La respiración es de 12 a 18, la frecuencia cardíaca de 60 a 100, una temperatura de, bueno, aquí viene en grados Fahrenheit, pero es de 36.5 a 37.3 grados centígrados, ¿sale? Y bueno, ¿cómo vamos a saber qué dispositivos vamos a utilizar? Voy a tratar de ser como muy específica con esto, de acuerdo al uso que se le va a dar a los dispositivos o a la necesidad más bien que tenga el paciente, es el tipo de dispositivo que nosotros vamos a elegir. Y este se divide en tres principalmente, que son dispositivos de bajo flujo, de alto flujo y mixtos. Y bueno, en los dispositivos de bajo flujo les vamos a mencionar las características generales. Parte de aquí es donde ustedes van a saber cuál es el que van a utilizar o cuál es el que esté más al alcance, sobre todo ahorita que hay demasiado desabasto de material. Y bueno, estos dispositivos proporcionan menos de 40 litros por minuto de oxígeno, por lo que no proporcionan la totalidad del gas que el paciente va a inspirar. Y bueno, la característica principal es que el paciente respira una cantidad de aire ambiental junto con el oxígeno que nosotros estamos administrando. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el paciente sí está complicado, sí tiene una necesidad de aporte, pero es para complementar lo que de manera natural no puede nuestro paciente estar respirando. Y bueno, este sistema se considera eficaz o útil únicamente si el paciente todavía está consciente, si no tiene una enfermedad neurológica que nos impida que él se deje instalado el equipo y sobre todo que coopere, que él esté consciente de eso. Este tipo de dispositivos lo podemos ayudar con mecánica corporal, que la posición más adecuada es la prona, pero de pronto suele ser un poquito difícil de tolerar para ellos porque les genera una sensación de opresión en el pecho. Entonces, si a eso le sumamos que tienen la ansiedad porque ellos están sintiendo que no pueden inhalar el 100% de la capacidad pulmonar, muchas de las veces estos dispositivos se los quitan, si llegan a tener reflejo nauseoso o tos, entonces es muy difícil que este tipo de pacientes se los puedan dejar. Hay pacientes en los que, a pesar de que ya no está tan indicada la sujeción, se puede utilizar porque evidentemente nos interesa o es primordial que empiece a oxigenar mejor estos pacientitos. Y bueno, la característica de estos dispositivos de flujo bajo es que todos ellos utilizan un borboteador que funciona con agua bidestilada o en algunos casos se les puede llegar a aplicar solución salina, ya que esta tiene un efecto de desprendimiento y arrastre de toda la mucosa que pudiera estar pegada en las vías respiratorias altas. Y bueno, la función de esto es humidificar el oxígeno inspirado para que nuestro paciente tenga la menor complicación posible, ya que si nosotros metemos oxígeno directo, es muy factible que se puedan llegar a quemar las narinas. Y bueno, evidentemente esto nos va a traer otra complicación como el dolor, la dificultad para otras situaciones, ¿no? Aquí les puse una fotito de lo que es un borboteador por si hay alguien que no los conozca. Hay un frasco muy similar que se llama Puritan.
pero bueno, eso es para otro tipo de dispositivos. Y la característica de este es que generalmente todos traen una capacidad de aproximadamente 500 mililitros. Ya vienen rotulados y en la parte interna traen un tubo o un popote que lo que hace es generar una especie de burbujas y bueno, con eso estamos humidificando el oxígeno que va a ir pasando. Si ven en la imagen, se ve en la orilla como un tubito en la parte verde que sale. Ahí es donde nosotros vamos a conectar. Disculpe, ya no se escucha, no se entiende. Se alejó mucho, parece. A ver, ahí ya me escuchan. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Si en algún punto se me va o bajo la voz, me recuerdan, por favor. Bueno, les mencionaba las características del borboteador, que es el vasito que vemos en la foto. Y les comentaba que el tubo es para humidificar. Este genera unas burbujas cuando lo conectamos. Y en la parte verde donde está como un tubito, ahí es donde se conecta nuestro dispositivo. Y en la parte superior, nosotros podemos regular la cantidad que queremos que esté pasando. Y del lado de atrás, no se ve en la imagen, pero trae la entrada para lo que es la toma de oxígeno. Y bueno, estas son las ventajas de estos dispositivos de flujo bajo, que son los más disponibles en cuanto a conseguirlos. Permiten que haya movimiento, ya sea si el paciente es independiente o si tiene un cuidador primario, pues para que lo puedan bañar, para poderlo pasar al baño, y no es necesario cortar la administración del oxígeno. También permite muy bien que estos pacientes puedan tener una alimentación por vía oral. Y bueno, uno de los inconvenientes principalmente que tiene este dispositivo es que nosotros no podemos determinar la cantidad de CO2 administrada. ¿Por qué? Porque como les comentaba, únicamente está pasando el oxígeno y nos está humidificando el oxígeno que va a ir hacia el paciente, pero no hay una válvula o algo que nos diga exactamente qué cantidad le estamos pasando. Nos podemos dar una idea porque hay una fórmula para hacer un cálculo que, bueno, ahorita se las voy a poner aquí. Les puse un ejemplo donde les dije, si el flujo de oxígeno que estamos administrando es de 3 litros por minuto, entonces la CO2 suministrada por puntas nasales aproximadamente es del 33%. Esto porque se multiplica, aquí atrás se los puse, se multiplica por 4, la cantidad de oxígeno que nosotros le estemos administrando al paciente, lo vamos a multiplicar por 4 y a ese resultado que nos dé, nosotros le vamos a sumar el 21. El 21 el porcentaje de oxígeno que nosotros tenemos en el anexo, ¿sale? 21%, por eso es esa cantidad la que se suma, y entonces aquí les puse el ejemplo. Si tenemos 3 litros por minuto, 3 por 4 más 21, 33, y es una manera de nosotros saber aproximadamente qué cantidad de CO2 estamos pasándole al paciente. Pero es un... No entendí, disculpe, no entendí este ejemplo. Ok, mira, si la desventaja que tiene que nosotros usemos un borboteador Sí. para administrar el oxígeno, bueno, que el borboteador puede pasar lo que comúnmente conocemos como un concentrador de oxígeno. Sí. Ok, bueno, cuando nosotros tenemos un concentrador de oxígeno, generalmente los valores van a ir de 3 a 5. Un concentrador de oxígeno de la marca que sea, lo máximo que te llega a permitir ponerle al paciente es entre 5 y 6 litros por minuto, que ya eso depende del fabricante, pero generalmente son 5 litros por minuto lo máximo que se le va a poder poner. Una terapia inicial va de 2 a 3 litros por minuto la indicación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente al que se le está administrando 3 litros por minuto, nosotros vamos a multiplicar 3 por 4 y al resultado le vamos a sumar 21, que en este caso nos daría 33. Esos 33 es el porcentaje de CO2 que le estamos pasando al paciente. ¿En cuánto tiempo? Depende cuánto tiempo se lo dejen ustedes. Nosotros pasamos 3 litros por minuto durante 20 minutos, por ejemplo, durante media hora. O si el paciente requiere un aporte más grande, la ventaja
concentradores es que se puede dejar incluso las 24 horas del día, justo porque el aire que se está administrando ya va humidificado y entonces no hay un bajo riesgo de lastimar las arterias. Este tipo de dispositivos, o más bien este tipo de tratamientos, se da generalmente con puntas nasales. Perdón, licenciada, perdón, una pregunta. Entiendo el 21% en el aire, el 3 litros por minuto. ¿Y el 4 qué era? El 4, ese es un valor de referencia que se da para sacar un flujo por semana, 4 semanas de un mes. Pero, como les decía, es un valor o es un porcentaje que nosotros vamos a sacar, que es nada más una referencia, no hay manera de sacar exactamente una cantidad. Esto es para nosotros tener un aproximado de lo que vamos a ir pasando a los pacientes. Entonces nosotros siempre lo tenemos que hacer por 4. Sí, siempre es por 4. Ya sea 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros, siempre es por 4 más 21. Esa es la fórmula para nosotros sacar el CO2. Ok, muchas gracias. Licenciada, tengo una pregunta con respecto a esto del oxígeno. Ajá. Bueno, estoy en un grupo de WhatsApp en donde habemos varios terapeutas, somos muchísimos, y ahí pasaron 2 videos de cómo podemos ayudar para, en caso... Alguien más tiene abierto su micrófono, al parecer. A ver, pero igual yo sí te escucho muy bien. Ok, perfecto. Entonces, mi pregunta es, hemos recibido 2 videos de cómo hacer un respirador. Uno fue hacerlo con un nebulizador, ¿sí? Mediante todo el equipo que se utiliza igual para cuando lo conectamos a un tanque de oxígeno. Okay. Y otro es con un motor de pecera, de una pecera. Igual se le conecta el mismo equipo, ¿no? Y se supone que ya con las puntillas, pues ya le damos oxígeno al paciente. Aquí en el segundo caso, que es con un motor, con el motorcito, que es un motor muy pequeño de una pecera, hizo un comentario una de las doctoras que está en el grupo también, que eso no se podía hacer. Usted, bueno, ¿cuál es su experiencia con relación a esto? Porque ahorita sí tenemos mucha necesidad, ¿no? De ahorita no hay tanques, entonces tenemos que ver la forma de oxigenar a los pacientes. Claro, mira, habría que ver a lo mejor completa la información, pero por la idea que yo me puedo hacer de lo que estás diciendo, sí considero que es, pues no te puedo decir que inútil, porque habría que ver hasta qué punto nos ayuda o no, ¿Se pero... le puede enviar, licenciada? ¿Cómo? ¿Le puedo enviar esos videos más tarde? Sí, sí, claro que sí. ¿Sí? Pero bueno, Sí. mira, de manera general puedo comentarte que eso va a variar muchísimo por el tipo de voltaje o la capacidad que tenga este motor de generar, pues, ¿cómo decírtelo? Esas revoluciones que pueda generar, ya que estos, al final de cuentas, aunque tú tengas un nebulizador, Ajá. son equipos que son para sesiones de 20 minutos, por ejemplo, media hora máximo que tú puedes estar aplicándole ese tipo de tratamientos a un paciente. Y generalmente son terapias diseñadas para pasar o administrar un medicamento. Sí. Ciertamente, si no tienes un tanque de oxígeno para este tipo de tratamientos, pues a mí se me hace un poquito complicado que lo que esté recibiendo tu paciente realmente sea oxígeno y únicamente no estés metiendo aire. Sería como yo decirte, ponte enfrente de un ventilador de casa Ya. y no te está lanzando oxígeno, te está lanzando más aire. No sé si me doy a entender. Le entiendo, licenciada, sí, y lo considero lógico lo que usted dice. Exacto. ¿Por qué? Porque no hay algo que nos indique que realmente estamos. No podemos meter más oxígeno del 21% que nuestro ambiente ya nos proporciona.
Sí, tenemos que estar dentro de los rangos, ¿no? Y esto no nos daría el rango específico. Sí, yo te puedo decir, a lo mejor tu paciente se va a oxigenar un poquito más, no porque le estés lanzando más aire, pero probablemente si aplicas un medicamento que nos ayude a abrir la vía aérea, si es el caso de complicación, entonces probablemente su oxigenación mejora. Aquí es donde yo les doy la, pues, yo más bien lo que les sugiero es una sugerencia que si tienen este tipo de casos, la mecánica corporal es lo único que nos va a ayudar. Ahora, algo que no les mencioné desde el inicio, se me fue por todo este tema del audio, Sí. pero las terapias de oxigenoterapia tal cual no están avaladas o no están 100% indicadas en este tipo de pacientes porque generan aerosoles y los aerosoles aumentan el riesgo de contagio para la persona, en este caso ustedes que van a ser los terapeutas o el cuidador primario. Sin embargo, y yo estoy totalmente de acuerdo que si tú ves a una persona que está así, a un familiar, pues evidentemente, aunque el riesgo es más alto, utilizas tu equipo de protección y lo haces, ¿no? Porque pues creo que muy pocos tenemos el corazón para dejar que Sí, por ahí sea lo que Dios quiera. Entonces, claro que los podemos ayudar, claro que pueden mejorar, pero para nada está de más que ustedes tengan su equipo de protección 100%. No se los mencioné en un inicio, pero si quieren les puedo decir que es lo mínimo que ustedes necesitan para poder atender este tipo de pacientes en casa. ok, gracias. Ok, bueno, entonces hasta aquí no hay dudas con la fórmula para sacar el flujo. No, no, todo bien. Ok, perfecto. Perdón. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera 5 al minuto, entonces nada más multiplico 5 por 4 y luego ya le sumo el 21 y ya me da mi total. Exacto. O, Sí, yo les decía, este tipo de dispositivos lo máximo que les va a dar es un flujo de 6 litros por minuto. Y no hay un fabricante o una marca que haya ya fabricado uno que tenga una capacidad más grande. Eso es lo máximo que vamos a encontrar en este tipo de dispositivos. Y justamente cuando nuestro paciente requiere más que eso, es por eso que hay que cambiar a otro tipo de dispositivos que nos den una mayor concentración de oxígeno. ok, muchísimas gracias. Sí, doctora, perdón, yo he visto algunos concentradores que dicen 10 litros por minuto y otro que decía 7. Entonces, realmente no es la cantidad de oxígeno con la que está trabajando. No, mira, sobre todo ahorita que empezó lo de la pandemia, empezaron a llegar ciertas marcas de algunos concentradores chinos, que si te dicen 6, quítale 2, y esa es la cantidad que te está realmente manejando. ¿Qué cambia? Cambia mucho el tipo de filtros que traen, las válvulas que utilizan y el tipo de mangueras y de sensores que se utilizan en esos tipos de dispositivos. Entonces, cuando ya se han probado y todo, se ha visto que realmente no es la concentración que alcanzan. Sí, también los hemos visto, que te dicen 10 litros y sería una maravilla, pero si eso fuera real, ahora te voy a explicar la complicación de este tipo de dispositivos. Por ejemplo, aquí en la diapositiva que está en la pantalla, yo les puse que no se recomiendan suministros a flujos de oxígeno superiores a 6 litros por minuto. Que si recuerdan, les dije, lo máximo que les va a dar son 5 y 6. Pero suponiendo que ustedes encontraran uno que es de un flujo más alto, no se recomienda porque va a causar resequedad en la vía respiratoria. Y en segundo, porque esto no nos aumenta la concentración de oxígeno. Sin embargo, sí nos pone la probabilidad de que lo que el paciente esté respirando ya no sea oxígeno, sino el dióxido de carbono que está exhalando. Porque este tipo de aparatos funciona con unas válvulas unidireccionales que cuando sobrepasan esa cantidad de flujo, ya lo que hacen es que no están filtrando oxígeno, sino están tratando de sacar el dióxido de carbono que el propio paciente está exhalando. No sé si me doy a entender. Sí, doctora, entendido. Muchas gracias. Ok. Y bueno, aquí les decía, por ejemplo, por puntas nasales, lo máximo que nosotros vamos a hacer que nuestro paciente suba es de un 40 a un 45% de la saturación. Y este tipo de terapias es muy buena, pero para pacientes
que no están todavía muy graves, ¿sale? Y bueno, aquí en la parte de abajo les mencioné, es muy importante que revisen. A veces el paciente no sube, tiene 3 litros, 4 litros y no sube la saturación, pero no es porque no esté haciendo el efecto la terapia, sino muchas veces porque está tapado o obstruido o no está bien colocado en las fosas nasales o las mangueras son de un plástico muy flexible y muchas veces llegan a estar dobladas y eso evita obviamente que el oxígeno esté llegando al paciente. Entonces, es muy importante checar eso. A veces son detalles tan básicos que pues uno está más enfocado en otras cosas, ¿no? Sobre todo cuando están viendo al paciente ahí que está sufriendo y que tiene esta angustia y súmenle a los familiares afuera deseando que ustedes lleguen como Dios los toquen y los sanen. Entonces, pero sí es muy importante checar eso, su vía, que esté muy bien conectada. A veces por la misma presión que se ejerce, con el oxígeno que va a salir, se llegan a botar las mangueras. Entonces, ustedes tienen el borboteador ahí dando, pero ya no está la conexión bien y pues evidentemente no está pasando nada. Doctora, ¿me puede poner la filmina anterior, por favor? Para tomar una fotografía. ¿Esa? Sí. Disculpe, licenciada, tengo 2 preguntas. ¿Sí? Gracias. Una es con relación al oxímetro, al aparato, ¿sí? Ok. Obviamente yo estoy atendiendo a pacientes a distancia, entonces resulta que un oxímetro sí ha estado como muy disparado, muy bajo. ¿Es factible que falle un oxímetro? Es factible, sobre todo porque los oxímetros funcionan a través de baterías del tamaño de un reloj. Algunos son baterías AAA, creo que son las baterías chiquitas del control. Y si tu paciente, por lo que tú quieras, se le está tomando más de 3, 4 veces al día, que generalmente sí, lo que sucede es que están gastando esa batería y como cualquier aparato llega al punto en que la carga que tiene no es necesaria para que el lector marque un ciclo completo. Entonces te da valores de referencia mucho más bajos. Ah, ok, sí, porque está dando muy bajo. Entonces yo lo que hice en este caso fue tomarla, o sea, yo les dije, pongan la mano en su pancita y mira cuántas veces respiran, me dicen cuántas. Entonces yo al hacer esto, yo me daba cuenta que sí estaba oxigenando bien. Ok. ¿Sí? Ahí es importante, mira, otra manera que lo puedes hacer a distancia es pedirle al cuidador primario o al mismo paciente que se coloque en una silla o en la cama y te grabe unos 2 minutitos y te lo envíe. Tú eliges de esos 2 minutos, 1 minuto y tú tomas la respiración, porque cuando tú le dices a una persona que le vas a tomar la respiración, es algo inconsciente que nosotros hacemos y estamos enfocados en eso. Entonces modificas ese patrón. No es algo que nosotros planeemos, pero bueno, estás con la ansiedad de que ya respiré y fue profunda, ya saco el aire o así lo dejo, ¿sabes? Entonces lo ideal es que el paciente no se dé cuenta que le vas a tomar la frecuencia respiratoria. Sí, estoy consciente de ello, pero no sé, yo lo que hago es que me la envíe 1, 2 o 3 veces, dependiendo, y veo si hay mucha discrepancia entre uno a otro, pues ahí ya tomo un rango. Sí, lo que puede estar pasando es eso, que la batería del equipo se está terminando, entonces pues hay que cambiar las baterías nada más. Generalmente los oxímetros no tienen un rango de error tan grande, ¿no? A menos de que pues lo hayan mojado o dañaron el sensor o se les haya caído y eso ya podemos pensar en una falla del equipo, pero generalmente es por la batería. Ok, otra pregunta que tengo, tuve una paciente que estaba en 90, no bajaba de 90 su oxigenación, estaba sin tanque de oxígeno porque no lo tenía. Después sí ya le consiguieron, pero no fue un tanque porque bajó a 71. Entonces yo dije, no, ahora sí ya, o sea, muévanse y consíganle el oxígeno, el tanque de oxígeno. Lo único que pudieron conseguir fue un generador de oxígeno. Entonces, aún ella conectada al generador de oxígeno, no subía su oxigenación y aún con el medicamento, bueno, con el tratamiento que tenía, no subía.
Entonces después lo comenté con otro terapeuta y me dijo, ¿sabes qué? Es que para esta persona que ya tiene 71 no es suficiente un generador de oxígeno, sino necesita ya el tanque de oxígeno. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Recuerden lo que yo les mencionaba de la cantidad que cada equipo te puede ir aportando de oxígeno. Los equipos de bajo flujo son para pacientes que no llegan a tener menos del 80% de oxigenación. Con eso los puedes subir. ¿Por qué? Porque te dan un 40 o un 45% de oxígeno que tú le vas a subir al paciente. Pero justo la palabra te lo dice, es un concentrador o es un generador de oxígeno, ¿no? Así que lo mencionan. Y lo único que hace es que capta más oxígeno del ambiente y lo mete de una manera más pura o más directa a la persona. Pero si eso ya no es suficiente, lo siguiente que hay que hacer es poner un dispositivo de un flujo más alto o cambiar el tipo de mascarilla. Por ejemplo, si tu paciente tenía concentrador con puntas nasales y ves que no le está funcionando, lo siguiente que puedes hacer es cambiar esas puntas nasales por una mascarilla. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que haya un dispositivo que no deje que se vaya todo lo que no puede inspirar al momento, le ayuda a que tenga un mayor aporte de oxígeno a este paciente. Ya, muy bien. Eso, y aparte lo puedes complementar con algún medicamento, no sé qué tipo de medicamentos estaba tomando, pero lo que puedes hacer es algún medicamento que nos ayude a despejar la vía aérea para que evidentemente tenga un mayor aprovechamiento del oxígeno que se entra. ¿Qué sería un corticoide, no? Exacto. Generalmente son corticoides. La más utilizada ahorita es la dexametasona, que puede ser intramuscular. Entonces, esa les ayuda bastante para que, pues, de nada sirve si los alvéolos están cerrados o se están tapando. Por más oxígeno que ustedes le pongan al paciente, no va a mejorar la oxigenación. O sea, porque no hay manera de que su organismo empiece a procesar el oxígeno que se le está metiendo. Ok, pero si este medicamento es vía intramuscular, pues es una inyección, y si no hay quien lo inyecte y yo estoy a distancia, entonces podría ser un broncodilatador. Se puede nebulizar. La dexametasona es un broncodilatador también. Incluso pueden tener a lo mejor salbutamol o Conviven en aerosol y darse dos disparos y posterior colocarse su mascarilla o sus puntas. Y eso también les ayuda a subir el aporte de oxígeno. Ok. Le agradezco mucho. Pero si es alguien a distancia y no hay quien se la ponga en la pompis, pues en la pierna se lo puede poner el paciente solito. Ok, bien, gracias. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sí, de nada. ¿Y con que sea en la pierna o en el muslo? En el muslo, o sea, en la pierna, pero donde hay más músculo. Ok. En la parte de arriba. En internet puedes ver fotos donde te señalan exactamente en qué parte puede funcionar para que no vaya a lastimar algún nervio, algún tendón o algo. Pero te estoy hablando de una situación de urgencia que tú no estás con el paciente y no hay quien se lo pueda poner, solito se puede inyectar tu paciente. Ok, muchas gracias. Sí. Y bueno, otro de los dispositivos son las mascarillas simples. Aquí les puse una fotito. Estos son dispositivos para administrar una concentración de FiO2 del 40 al 60. Si se recuerdan, la anterior nos daba del 40 al 45. Este ya nos da de un 40 a un 60%. Y este puede ser para un traslado de urgencia o en lo que esperamos un equipo mucho más, que tenga un aporte mayor o que nosotros podamos llegar con el paciente y darle algún medicamento para que nos ayude a elevar la concentración. Esto también mejora bastante con la posición prona porque quita la carga o el peso que se genera a nivel pulmonar, sobre todo en la base de los pulmones. En estas patologías generalmente llegan a acumular líquido, entonces ellos tienen la sensación de estarse ahogando y obviamente eso es muy, muy desesperante. Esta posición de inicio es muy difícil para ellos de mantenerse
Si logran quedarse unos 5 minutos así, poco a poco se va haciendo más fácil para ellos mover y entonces ya tienen una mayor capacidad de extensión de pulmones y todas las mascarillas simples constan de esta tira o esta línea que es lo que nosotros vamos a conectar al paciente y al tanque de oxígeno o al borboteador. Y bueno, las cintas con las que se sujeta realmente son muy comerciales y cualquier mayoría, pues ya alguna vez las hemos visto en físico. Ya no se le entiende su voz. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Perdón, es que hay varios micrófonos abiertos y yo creo que eso hace que no se escuche bien todo. Ok, ¿ya escuchan bien? ¿Hay No alguien hay- por ahí que tiene su micrófono prendido? Sí. Hay alguien que tiene Débora. como un... Débora es la que tiene así como más ruido. Ok, ya le desactivamos el micrófono ahorita. Ok, bueno, estas son las características de las mascarillas. Yo espero que lo puedan ver muy bien en la imagen. Presentan unos orificios en las partes laterales, que ahí es por donde van a sacar el dióxido de carbono que el paciente va a estar exhalando. Y bueno, estas se cierran en este caso, la válvula que tiene, que se cierra cuando el paciente expira, viene justo en la base de abajo donde está la manguera. Y bueno, esta evita que se mezcle el aire, el oxígeno con el aire ambiente, de tal manera que garantiza que lo que nuestro paciente va a estar respirando es realmente el oxígeno que viene de nuestra guía y lo que exhala sale por los orificios laterales. Incluso estas se utilizan cuando hacemos una nebulización o una micronebulización y vemos ese vaporcito o ese humo que sale, bueno, justamente es eso lo que está filtrando el paciente. Y bueno, aquí es lo que les mencionaba, está indicado en pacientes con enfermedad pulmonar aguda o crónica, con hipoxemia y alguna dificultad leve a moderada. ¿Por qué? Porque no nos da más del 60% de aporte de oxígeno en un paciente. Esta, a diferencia de la anterior, no puede utilizarse con flujos menores de 5 litros por minuto, ya que no podemos garantizar que el aire exhalado del paciente, o sea, realmente salga de la mascarilla y entonces su siguiente inhalación, que lo que esté pasando sea el mismo dióxido de carbono que acaba de salir. O sea, necesitamos que vaya a menos de 5 litros para que le dé tiempo a la mascarilla de vaciar el aire que el paciente no está inhalando. No sé si me explico aquí. ¿Qué diferencia hay con una mascarilla que contenga reservorio? Ahorita les voy a pasar la imagen de las mascarillas con reservorio para que ustedes vean la importancia o más bien el cambio que hay de una mascarilla simple a una con reservorio. Bueno, algunos de los inconvenientes de las mascarillas simples es que son poco cómodas. Generalmente muchos de los pacientes no las toleran. En la parte de arriba todas tienden a traer una especie de lámina para poder ajustarlas a la cara y después de utilizarlas por varias horas llegan a empezar a lastimar lo que es el cartílago de la nariz. Se las pueden retirar súper fácil. Si el paciente les gana la jala, generalmente con lo que se posicionan en la cabeza es una liga o un resorte. Entonces, pues eso es muy fácil de botar y evidentemente mientras esté colocada el paciente no puede tomar líquidos y no puede comer absolutamente nada porque limita lo que es la entrada de la nariz y de la boca. Y bueno, otra de las desventajas, como les decía, es que si su flujo es menor de 5 mililitros, pues entonces ya no garantizamos que el paciente no esté reinhalando el dióxido de carbono que está sacando. ¿Vale? Y aquí está lo que me preguntaba de la mascarilla con reservorio.
Y bueno, este es exactamente igual que el anterior, la única, digamos, el único cambio es que ese reservorio, o sea, esa bolsa que tiene abajo, nos ayuda a que la concentración de oxígeno sea de, en lugar de 40 a 60, sea de un 40 hasta un 100%, ¿sale? Porque ahí llega a concentrarse una cantidad de oxígeno que cuando el paciente no le está inhalando de manera directa, se está quedando ahí. Entonces, cada inhalación de nuestro paciente, nosotros estamos garantizando que hay oxígeno ahí disponible para que él lo jale. ¿Vale? Y bueno, esto es lo que les decía. Esta es una bolsa, así se ve cuando están desinfladas. Generalmente las bolsas ya vienen unidas a la mascarilla. Casi no hay fabricantes que las vendan por separado, por lo cual si ustedes tienen una mascarilla simple y quieren cambiar a una con reservorio, se cambia completo todo, ¿sale? Porque no hay adaptadores para solo la bolsa. Si ustedes dijeran, yo quiero conseguir nada más la bolsa y utilizar la misma guía, generalmente no hay marcas que las fabriquen así, entonces hay que comprar todo. Este tipo de válvulas son unidireccionales, lo que les mencionaba hace un rato, que se abren cuando el paciente inspira y esto permite que el flujo de oxígeno llegue a un 100% y limita la mezcla con el aire del medio ambiente, por lo cual garantizamos que la mayor inhalación que tenga nuestro paciente va a una concentración 100% de oxígeno. ¿Hasta aquí alguna duda? O sea, sí, perdón. Entonces es mejor una mascarilla con el reservorio, porque no entiendo ahorita lo del reservorio. Es mejor si tu paciente tiene una concentración de oxígeno mucho más baja, que tú digas, mi paciente ya no satura, o más bien, si lo dejamos sin el concentrador, tiene saturaciones de 80 para abajo. Entonces ya no te esperes a que baje más y consigues una mascarilla con reservorio, de tal manera que tu paciente te va a poder llegar a oxigenar hasta un 99%, un 100%. Generalmente un paciente con COVID difícilmente le llega al 100%, el rango en el que oscilan es del 96 al 98 y esa es una muy buena saturación considerando el estado general de la patología. Es decir, que si se suministra el oxígeno a un paciente, aunque no esté comprometida su oxigenación, muy comprometida, digamos, que tenga 90 de oxigenación, y si se le pone oxígeno, si se suministra oxígeno, ¿es mejor, aún así con esa respiración, poner el reservorio? O sea, ¿tendría más aprovechamiento del oxígeno? No, recuerda lo que les decía al inicio, el oxígeno es considerado un medicamento. Sí. Entonces, si tu paciente mantiene una oxigenación de un 90%, con una mascarilla simple es más que suficiente para que tú lo mantengas del 95 para arriba, un porcentaje así. Porque si tú le aplicas el reservorio, ¿qué va a pasar? Obviamente sí te va a subir la saturación y va a estar mucho más alta. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos forzando más toda la rama alveolar para estar filtrando todo el oxígeno que nosotros estamos metiendo. Es como tener un globito ya inflado y nosotros decimos, no, pues para que tenga aire siempre le estoy metiendo más. ¿Sabes? Entonces puede llegar el punto en el que se reviente. Justamente porque estás metiendo más oxígeno del que en ese momento requiere. Ok. Y en caso de que se encuentre, por decir, en 90 a 85 su oxigenación, y no cuenta con el oxígeno, ni pensar en que pudiera tener un tanque de oxígeno o un generador, en este caso, ¿es suficiente con aplicar el broncodilatador? O sea, ¿podríamos usarlo como rescate? Exacto. Perdón, ¿podrías repetir la pregunta? Sí, mi pregunta es que si el paciente está de un 90 a un 85, digamos que llega a 80, todavía respira el paciente sin necesidad del oxígeno, ¿sí? De una mascarilla. Entonces, en este caso, si no le pueden conseguir el oxígeno, si lo podemos rescatar con el broncodilatador o la dexametasona, intramuscular.
Si hay probabilidades de rescate. Hay muy buena probabilidad de rescate. Incluso cualquier paciente que vaya a iniciar una terapia con oxígeno, si se le puede complementar con un esteroide o un broncodilatador o incluso un analgésico, llega a tener mucha mejor probabilidad de mejorar en menor tiempo. ¿Analgésico como cuál podría ser, licenciada? Como el diclofenaco. Recuerden siempre preguntar sobre las alergias y estas situaciones, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el diclofenaco, el ibuprofeno, el paracetamol, que es de los más nobles. ¿Por qué? Porque esta patología causa una inflamación sistémica. A veces el paciente no lo percibe porque la prioridad es que no puede respirar, pero todos llegan a tener cierto grado de dolor. Incluso cuando van a inhalar y exhalar, te llegan a decir que sienten opresión o dolor en el pecho. Entonces, si no hay un tanque de oxígeno y si no tienes un concentrador y no tienes ni siquiera un micronebulizador, entonces vete por la parte de los medicamentos y aplicas tu analgésico y tu esteroide, tu broncodilatador, incluso inhalados que pueden funcionar muy bien, como el Convivent. Convivent, ajá. Ajá. Y para nebulizar, ¿cuál sería, doctora? Para nebulizar, generalmente se utilizan los mismos. Puedes hacer combinaciones de solución fisiológica con el Convivent, que es en ámpulas, o puedes combinar la dexametasona con solución salina y agregar bromuro de hipatropio o algún otro medicamento que tengas. Pero de los más utilizados o más compuestos, pues es el Convivent, porque ya te viene armado para incluso poner solamente la ámpula, que viene de 2 mililitros, si no me equivoco. Tú la colocas en la base del nebulizador, la conectas y que tu paciente lo inhale directo. Es más sencillo hasta para el paciente, ¿no? Sí, pues es de hasta cierta manera. Mira, la ventaja que tiene de colocar salina es que toda la mucosidad que haya en la vía aérea la vas a arrastrar con simplemente la solución salina. Entonces tú puedes ir combinándole a tu paciente una nebulización con medicamento y una nebulización simple. O sea, solo la ¿con agua salina nada más? ¿Esta cómo la compro? ¿Como solución salina? ¿Así se pide? Sí, es solución fisiológica, es la misma que se utiliza para canalizar y poner suerito. Es exactamente lo mismo. Es la misma, ok. Exacto, es esa, y generalmente la dosis es de 3 mililitros de solución. 3 mililitros. En cada En cada nebulización. Ok. Sí. ¿Y esta cada cuánto se puede hacer si hablamos de un paciente comprometido en oxigenación? Si está comprometido, le puedes hacer 2 compuestas y una simple, 3 por día. 2 compuestas y una simple se refiere a ir alternando Convivent, solución y la salina. Exacto. Haces una, por ejemplo, en la mañana le pones Convivent nada más. Ya a mediodía le pones una simple y ya por la noche otra con Convivent o con dexametasona o algún otro esteroide que tú consideres que le pueda quedar bien. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, tengo otra duda. Al principio de la exposición, mencionaba usted cómo podemos identificar una falta de oxigenación en el paciente. Y mencionaba usted que cuando entra ansiedad, bueno, va a sentir ansiedad, va a sentir falta de respiración, pues ya son síntomas, ¿no? Claro. Pero si es una paciente que sufre de ansiedad, pues extenuante, o sea, muy, muy aguda, sufre de fibromialgia, que en este cuadro es mucho la ansiedad. Hay cómo identificar aparte porque no tienen oxímetro, estamos también en esa realidad de que el paciente no tiene un oxímetro y tampoco tiene para comprarlo. Ok. Bueno, aquí nos guiamos por la exploración física. Nosotros podemos checar el llenado capilar, que es oprimir la yema del dedo del paciente y nosotros vemos
que se pone blanco cuando presionamos. Una vez que nosotros soltamos, contamos cuántos segundos tarda en volverse a llenar. Si es menos de 3 segundos, ese llenado capilar es bueno. Si pasa de eso, quiere decir que ya hay un compromiso vascular ahí, justamente por una mala oxigenación. Otro de los datos que tú puedes ver, mira, en la exploración lo dividimos en dos, en signos y en síntomas. Los signos son todo aquello que tú puedas corroborar y los síntomas son todo aquello que el paciente te va a referir, que tú no puedes comprobar, pero que, bueno, evidentemente puedes verlo. Y ahí entra lo que es la cianosis o esta coloración azulada o morada que se genera en las mucosas, alrededor de los labios, en las yemas de los dedos y todo. Cuando nosotros tenemos una falta de oxígeno de manera fisiológica, la reacción de nuestro cuerpo es quitar la oxigenación de órganos o de partes que no son tan importantes como las extremidades. Y lo que hace es proteger los órganos blancos, cerebro, corazón, pulmón, riñones y todo eso. Y tú detectas en tu paciente que está fría, que está cianótica, que está sudorosa, y todo, la coloración morada o azul de los labios, de las manos y todo, quiere decir que evidentemente... Ahí se cortó. ¿Ahí ya me escuchas? Ahí ya. Ajá. Entonces te puedes guiar por eso, por la exploración física, independientemente de que tú la veas ansiosa o lo que ella te pueda referir por sus otras enfermedades. Ya no se escuchó a partir de que estaban mencionando de las yemas de los dedos, de los síntomas del paciente. Ok, sí, te decía que se va a dividir por signos y síntomas. Sí. Y lo más importante en este caso, que no tienes un oxímetro, pues son los signos. Sí. Cuando nuestro cuerpo pasa por una pérdida de oxígeno, la respuesta fisiológica es quitar ese oxígeno de las partes que son menos importantes en nuestro cuerpo, como las extremidades, porque ese flujo sanguíneo lo va a concentrar en los órganos principales de nuestro cuerpo. Entonces, si tu paciente está frío, está diaforético, es decir, que esté sudoroso, que tenga además esta coloración azulada de los dedos, que el llenado capilar sea prolongado y que incluso que te llegue a referir que tiene como hormigueo en los dedos, eso quiere decir que ya no está llegando el oxígeno ahí porque evidentemente no está respirando bien tu paciente, no se está oxigenando. Entonces, eso ya te indica que evidentemente hay una falta del aporte. Ok. Y por decir, si requiere que está frío, porque los pacientes, bueno, a mí me ha pasado mucho los pacientes que están fríos de manos, de pies y que sienten su espalda con mucho frío. Es importante recomendarles, porque yo pues calienten sus pies, no sé, con la plancha, calienten una tela, un trapo, lo que sea, lo que tengan, caliéntenlo y calienten sus extremidades. Si tu paciente no tiene fiebre, lo pueden hacer, incluso con agua caliente. ¿Cómo? O sea, no han presentado fiebre. En un caso, tuve un caso que estaba en 35.3, o sea, una hipotermia. Ok. Sí, te digo, si tu paciente no tiene fiebre, entonces sí lo puedes hacer para elevar la temperatura corporal. Incluso lo pueden hacer con agua tibia y meter los pies o las manos en el agua para que evidentemente la temperatura suba. Incluso pues más sábanas, calcetas que sean de algodón o no sé, alguna secadora o algo como que a través de la cobija le puedan estar aplicando aire caliente. Eso funciona. También acuérdense que mucho mantener la temperatura corporal depende mucho de la complexión de la persona. Las personas que tienen menor cantidad de grasa o porcentaje de grasa corporal pierden calor mucho más rápido. Y son pacientes que están deshidratados, que no han estado comiendo bien, pierden calor mucho más rápido. Entonces, todos esos factores hay que ver qué es lo que pudiera estar causando que tu paciente tenga esos síntomas. Ok. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Ok, bueno, y aquí les mencionaba la mascarilla con reservorio,
está indicada para hipoxemias moderadas. Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Aquí están los inconvenientes de utilizar la mascarilla con reservorio y lo mismo, ¿no? Que es poco confortable justamente por el tema de tener la mascarilla en la cara, se puede quitar muy fácil, no pueden comer mientras la tienen puesta, se puede presentar reinhalación de dióxido si el flujo de oxígeno es menor a 5 litros y hay que estar revisando el funcionamiento de las válvulas para nosotros garantizar que el CO2 es mayor al 80%. O sea, que lo que realmente está quedándose en la bolsa es oxígeno y no dióxido de carbono o simplemente aire. Disculpe, ¿podría regresar la anterior? ¿Esa? No, la anterior, donde estaba el paciente con la mascarilla con reservorio. Ok. Ajá, gracias. Ya, gracias, muy amable. Y de nada. Y bueno, chicas, aquí les dejé una tabla que si la quieren ustedes, no sé, fotografiar o algo, les va a servir mucho, porque esto es de los dispositivos de bajo flujo y les puse las puntas nasales, la mascarilla simple y la mascarilla con reservorio. Les puse el flujo de oxígeno en litros por minuto y el porcentaje de CO2 que van a alcanzar con cada uno. No sé si se entiende el ejemplo, pero por ejemplo, en puntas nasales, si ustedes están pasando 4 litros por minuto, su porcentaje va a ser de 36%. Y así cada uno. ¿Ya puedo cambiarla? Sí, gracias. No, no, por favor, no. Perdón. Doctora, perdón, ¿estas mascarillas con reservorio las podemos encontrar en cualquier farmacia? Generalmente este tipo de material no lo consigues en farmacias, es más factible en distribuidoras médicas o farmacias de especialidades o estas que están cerca de hospitales, generalmente son las que suelen surtirlas. Pero en las farmacias no es común encontrar incluso ni las soluciones para canalizar o equipos de comunicación. Es muy difícil que una farmacia los maneje. Sí, gracias. Ok. Bueno, ahorita ya les voy a pasar a hablar de los dispositivos de flujo alto y estos proporcionan un aporte mayor de 40 litros por minuto y esto nos ayuda a que el paciente, más bien la diferencia es que en estos dispositivos el paciente únicamente va a estar inspirando el oxígeno que nosotros le estamos poniendo. Con los anteriores, acuérdense que era una parte lo que el paciente podía respirar y complementábamos nada más con alguno de los dispositivos. En este caso, nosotros ya le estamos administrando el oxígeno completamente al paciente. ¿Vale? Y bueno, aquí les puse al principio un dispositivo que es de flujo alto, pero es el único que no está relacionado directamente con esto y se llama bolsa válvula mascarilla. Estos dispositivos utilizan un tubo corrugado. Yo no sé si alguno de ustedes ya los conoce, los ha visto, pero son unos tubitos como una manguera más o menos, pero que va como anillado. Y bueno, estos utilizan un nebulizador con un sistema Venturi. Venturi es la mascarilla que está en la foto. El tubo azul, eso es lo que hace diferente a la mascarilla de una mascarilla simple, pues normal, como la que ya les había enseñado. Y bueno, el flujo de oxígeno que succiona el aire del medio ambiente para proporcionar una mezcla de aire con oxígeno al paciente. Y este llega de un 24 a un 50%, dependiendo de la marca que ustedes vayan a utilizar. Este tipo de mascarilla tiene, no sé si ven en los laterales, tiene un orificio. Las anteriores traían como unos, sí, como unos hoyitos, pero no estaba 100% abierto el orificio. Y esta ya es completamente abierta, ¿sale? Literal es un agujero que trae ahí. Y bueno,
Aquí, en este tipo de dispositivos, cuando nosotros necesitamos ajustar el flujo de oxígeno, estamos garantizando que lo que se le esté pasando al paciente sea oxígeno y no dióxido de carbono. Por eso les decía, la diferencia es que aquí el paciente 100% nosotros le estamos poniendo el oxígeno que va a estar inhalando. Ya no depende de lo que él pueda captar a través del ambiente, porque evidentemente si llega a este punto es porque ya es algo que de manera fisiológica no puede realizar nuestro paciente. Aun cuando nosotros le estemos administrando algún medicamento para ayudar a desinflamar los alveolos o algún analgésico y algunas situaciones. Y bueno, estos se van a dividir en dos, que es un sistema cerrado y sistemas abiertos. De los cerrados, pues no existe la posibilidad de que se mezclen con el aire del medio ambiente, pero hay una mayor probabilidad de que lo que esté inhalando sea una fracción de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque obviamente estamos administrando oxígeno, pero como no tienen un área de vacío, por así decirlo, lo que el paciente exhala se queda ahí nuevamente en la mascarilla. Entonces, cuando nuestro paciente vuelve a respirar, ya va un porcentaje de dióxido de carbono en la inhalación del paciente. Y bueno, algunos de esos ejemplos son los cascos cefálicos, que estos generalmente se utilizan en pacientes pediátricos, pero también existen cascos cefálicos para adultos. Si ven la imagen, trae un pequeño conector en la orilla que se mete en el orificio y ahí se conecta el tubo corrugado para poder administrar el oxígeno al paciente. El cuello evidentemente queda en la zona que se ve la curvatura y la cabeza queda dentro. Entonces, nuestro paciente sí está recibiendo oxígeno dentro de ese casco, pero también lo que él está exhalando se está quedando una pequeña parte ahí, ¿sale? Porque sí se sale por la zona del cuello, por ejemplo, porque no quedan ajustados, pero sin embargo no garantiza que el 100% del CO2 se está saliendo del equipo. Y bueno, estos son dispositivos más representativos y la mayor concentración de oxígeno tiene que acumularse en las partes bajas. Este es el AMBU o bolsa a válvula mascarilla de reanimación con reservorio. No sé si distingan bien en la foto, pero en la parte de atrás tiene como una bolsa, justo como la mascarilla. En la parte de enfrente pues está la mascarilla, pero estas son unas mascarillas que vienen acoginadas, no tienen aberturas para que se pueda salir el aire, y lo que vemos en la parte del medio es como un globo. Cada que nosotros presionamos, este lanza aire de la bolsa que está con la reserva de oxígeno hacia la mascarilla. Como la mascarilla es cerrada y adicionalmente se aplica cierta presión para evitar que el aire se fugue, lo que hace es directamente inflar los pulmones. El aire que se esté metiendo con este dispositivo directamente está llegando a los pulmones a través de la presión que ejerce la mano de la persona que está insuflando. Y este dispositivo utiliza un borboteador en lugar de un nebulizador. Tiene la capacidad de brindar un CO2 al 100%, justo porque entra a presión. Y bueno, el diseño está integrado por la bolsa, unas válvulas unidireccionales que evitan que lo que el paciente esté exhalando se vaya al ambiente y nosotros lo podamos inhalar. Es posible adaptarle una válvula de presión positiva continua durante la expiración, y esto previene un colapso alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos tratando de meter mucho más fuerte, mucho más rápido el aire, la válvula que tiene el dispositivo no nos lo va a permitir, se va a sellar, y entonces con esto evitamos nosotros poncharle o tronarle un alveolo al paciente. ¿Vale? Hasta aquí no sé si hay alguna duda. El flujo que este dispositivo necesita para garantizar un aporte de 100% de oxígeno en promedio es de 10 a 15 litros por minuto, lo que se le debe de pasar a cada paciente. Y Perdón, disculpa, ¿me podrías poner la tabla otra vez, por favor? la de sistemas bajos, flujos bajos. Sí, la de las mediciones.
¿Esa? Sí, muchísimas gracias, ya está. Ok. Ok. Bueno, vamos con los sistemas abiertos, que estos existe la posibilidad de que se mezcle el aire ambiente con el aire oxígeno y que haya una reinhalación de dióxido de carbono con CO2 es mucho más difícil de garantizarles que eso no suceda. ¿Vale? Y aquí les voy a poner lo de los ejemplos, de cuáles son los más comunes. Hay algunos que son de marcas americanas, pero no los puse justamente porque no hay aquí en México, ni siquiera dónde comprarlos, ¿no? Entonces, además de que evidentemente los costos son mucho más altos que lo que ya manejamos aquí. Creo que ya se puede. ¿Cómo? Ahorita, chicas, es que como que ya se atoró la presentación. Licenciada, una pregunta. En lo que esperamos que se destrabe, regresando a lo de la solución con Conviven, Ajá. ¿qué cantidad de solución se pone los 3 mililitros para la Mira, nebulización? si tú vas a aplicar Convivent, puedes aplicar 2 mililitros de solución y tus 2 mililitros del Convivent, si lo vas a aplicar mixto. Ok, gracias. Esa es una opción. La otra Bueno. es que únicamente coloques 3 mililitros de solución fisiológica y la otra es que únicamente coloques el medicamento. Ok. Son tres maneras de ponerlo. Ahí es donde dice que una simple y una compuesta o con medicamento. Exacto. Sí, la simple es nada más solución fisiológica. La compuesta es solución fisiológica y medicamento o solo medicamento. Cualquiera de esas opciones la puedes tomar. Muchas gracias. Ahora espérenme. Licenciada, una pregunta. ¿La solución para la nebulización tiene que ser 4 mililitros en total? No necesariamente. Puedes aplicar entre 3 y 5 mililitros y máximo las van a dejar 20 minutos. Gracias. Aquí, perdón, aquí lo que mencionó doctora es que podíamos alternar, ¿no? De la Sí, compañera exacto. que habló, la penúltima que habló, que creo que tiene esa duda, que podemos alternar. Lo que mencionó la doctora es que podíamos aplicar una nebulización de Convivent
ya sea con solución o la misma ámpula que viene ya 2 mililitros. Y después a mediodía aplicar la solución salina y ya por la noche aplicar nuevamente la ámpula, ¿no? De Convivent. Sí, exacto. Eso ustedes lo van a hacer a valoración de su paciente. Del paciente. Incluso si su paciente no requiere las 3 nebulizaciones al día, con una es más que suficiente. Esto hablamos de una oxigenación de ¿cuánto, doctora? Por ejemplo, si tu paciente no tiene ni concentrador ni tanque de oxígeno y tiene saturaciones de menos del 92% y es un paciente positivo de COVID o que tenga incluso EPOC o cáncer pulmonar o alguna situación, alguna patología que comprometa su respiración, entonces puedes aplicar una nebulización al día con una saturación del 95% para abajo, una nebulización por día. Si es un paciente que se descompensa, porque por ejemplo hay muchos que en el día la pasan muy bien y en la noche es cuando ya tienen problemas. Entonces ahí puedes aplicar 2 nebulizaciones. Ok. Doctora, una pregunta. En una paciente que estaba estable con el oxígeno y de repente se le bajó a 60, 65, ¿se puede usar? Sí se puede utilizar, incluso lo que puedes hacer cuando ya son saturaciones de 65, hay compromiso tisular, o sea, puede haber un grado de necrosis en algún órgano o algún coágulo. Entonces, lo que puedes hacer es aplicar intramuscular una dexametasona, por ejemplo. Dexametasona intramuscular. Ok. Sí, doctora, muchas gracias. Doctora, y cuando baja la oxigenación, digamos, de un paciente que está de oxigenación en 85, ¿aquí baja también la presión arterial? O sea, ¿está muy comprometida la presión arterial? ¿Y cuánto puede manejar en presión arterial? Sí baja, y les voy a decir por qué. Generalmente, la manera que nuestro cuerpo tiene, o más bien la única manera que nuestro cuerpo tiene de enviar el oxígeno a todo el cuerpo es a través de la circulación. Sí. Cuando está comprometida la presión arterial, que es baja, la circulación es mucho más lenta. La frecuencia cardíaca tiende a aumentarse porque nuestro corazón trata de compensar lo que el sistema circulatorio no está haciendo. Sí. ¿Vale? Entonces, una presión, acuérdense que les puse ahí 90-60, una presión más baja de eso ya es mala. ¿Vale? Eso ya nos indica que hay hipotensión, no necesariamente de oxigenación. También puede ser una falla cardíaca, incluso deshidratación. Y cuando es al contrario, que la frecuencia cardíaca está arriba de 100, el oxígeno en 85, 80, ¿qué está sucediendo? Ahí el problema es al revés. Tu corazón está trabajando demasiado lento y tu sistema circulatorio está tratando de compensar lo que el corazón no está trabajando. Es un trabajo invertido. Entonces, ahí puede ser que tu paciente haya pasado por un infarto o un pequeño infarto y eso causó que la frecuencia cardíaca esté mucho más baja y la presión arterial se haya elevado. O incluso también un paciente que esté deshidratado, que lleve días sin comer y que haya intentado levantarse o lo hayan movilizado de una manera muy brusca, genera todo eso. ¿Qué otra cosa te lo pudiera causar? Algún medicamento. Si son pacientes que están tomando medicamentos que suprimen el sistema nervioso, esa es una de las complicaciones que puede llegar a tener. Ahí lo que puedes hacer es tratar de elevar la frecuencia cardíaca con alguna solución sin que tu frecuencia o tu presión arterial se eleve. ¿Qué solución no estaría indicada? Una que se llama Hartmann,
porque eso es para aumentar el volumen sanguíneo. Por lo tanto, tu presión arterial va a subir. Ok, gracias. Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Preguntó que qué pasaba cuando la frecuencia cardíaca era mucho más alta que la presión arterial. Ah, ok, gracias. Y en un paciente donde suben la frecuencia cardíaca y la presión arterial al mismo tiempo, Bueno, ahí te pudiera estar indicando es taquicardia y te pudiera estar indicando una de dos, que hay una situación, algún taponamiento en alguna arteria Se cortó. que evidentemente en algún punto, si no es tratada, pudiera desencadenar un infarto o que tu paciente está pasando por un infarto. O la otra es que no está recibiendo oxígeno el paciente como debería de ser, entonces por eso está tratando de elevar la cantidad de pulsaciones para compensar y que toda la sangre y toda la hemoglobina que va arrastrando el sistema circulatorio pues llegue a todos los órganos más rápido. Es una manera que nuestro cuerpo trata de generar un equilibrio. gracias. Sí, de nada. Ay, Jesús. Ok, aquí están algunos ejemplos de los sistemas cerrados. Esta pieza se llama pieza en T o collarín de traqueostomía. Este es para pacientes que por alguna situación en algún momento tuvieron que hacerles una intubación o una traqueostomía y se les quedó evidentemente para que mediante ese dispositivo puedan trabajar, el hablar, el respirar y cualquier situación así. Son muy raros los pacientes, sin embargo, llegan a verse quienes tienen ya de manera definitiva su traqueostomía. Entonces, obviamente, un paciente con traqueostomía no le pueden poner puntas nasales, ¿no? O, por ejemplo, si tienen un paciente con traqueostomía que necesita oxígeno, ¿dónde le van a poner la mascarilla? Imagino que en este mismo aparato, ¿no? Exacto. Quitamos la pieza, ellos generalmente, no sé si algunas los hayan visto, pero generalmente para hablar tienen que presionar un poquito porque eso les da fuerza al oxígeno, o sea, no deja que se les escape el aire y con eso ya pueden las cuerdas vocales tener sonido, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene este dispositivo, cualquier cosa que le vayan a hacer para administrarle oxígeno ya va en este dispositivo, ¿sale? Ya no les sirve al paciente si ustedes les ponen puntas nasales o le ponen una mascarilla acá arriba, porque su entrada principal de oxígeno al cuerpo está en la traqueostomía. No sé si me explico hasta aquí con esto. Sí, porque ya es el medio por el cual está recibiendo oxígeno, ¿no? O sea, esto fue precisamente por eso le hicieron la traqueotomía. Exacto. Generalmente este tipo de cirugía se ve mucho en pacientes que tienen o tuvieron cáncer, por ejemplo, de lengua o alguna enfermedad en la boca que ya no se pudo tratar o que les dejaron así y su traqueostomía se queda fija. Okay. Okay. ¿Dudas respecto a esto? No. No, gracias. Okay. Esta es una tienda facial, es muy similar a una mascarilla, pero es mucho más grande. Si ven, abarca todo lo que es la cara, trae una zona en la parte de la mandíbula donde se reposa, se genera cierta presión para que el aire no se escape, pero sin embargo la parte de arriba tiene salida. El diseño de esta es que justo donde está el tubo que va a entrar con el oxígeno llega directamente a lo que es la nariz o la base de la nariz y sin embargo la parte de arriba es un poco cóncava para que cada que el paciente exhala ese flujo se vaya hacia arriba y salga por la zona superior de los ojos. No sé si me entiendo cómo funciona. Sí. Ok, bueno, esa es una mascarilla y los dispositivos de flujo mixto son los que utilizan técnicas de flujo bajo y alto y pueden ser las que se parece o es muy similar a un casco cefálico.
La diferencia es que este, si ven en los laterales, tiene unas aberturas donde ustedes pueden meter las manos, o pueden meter algún dispositivo, o incluso para tomarle signos o alguna situación así. Los tubos en T, que esto, y las tiendas de oxígeno, o la tienda facial, que es la que les acabo de mostrar. ¿Por qué puede ser mixta y puede ser alto? Porque va a depender la cantidad de litros de oxígeno que ustedes les administren. Cuando son menos de 10 litros por minuto, son de flujo alto. Cuando llegan a pasar los 12 a 15 litros, entonces ya llegan a ser flujo mixto. Bien. Ok, aquí está de qué depende que nosotros seleccionemos alguno de estos sistemas. En primera, de la cantidad de oxígeno que requiere nuestro paciente. ¿Vale? ¿Qué cantidad de oxígeno vamos a lograr ponerle al paciente con cada uno de los dispositivos? Y la otra es qué precisión y qué control de concentración de oxígeno voy a tener yo. Es lo que les mencionaba al inicio con la fórmula. Eso nos da un aproximado del PO2 que le voy a administrar al paciente. Sin embargo, no estoy 100% segura. Sin embargo, si yo aplico una mascarilla simple o con reservorio a 10 litros por minuto, yo estoy 100% segura que lo que está recibiendo mi paciente son 10 litros por minuto. ¿Vale? Porque incluso el tanque de oxígeno o un concentrador ya te da la cantidad que tú vas a pasar. Y bueno, el factor de humedad, el bienestar y por supuesto la economía del paciente. Aquí les puse los dos estudios principales para saber la oxigenación o el estado general de la oxigenación del paciente. Y en primer lugar es una gasometría. Este procedimiento lo tiene que realizar alguien que sepa tomar la muestra porque es una muestra arterial. Generalmente se toma de las manos y es un procedimiento que sí o sí se tiene que tomar en un laboratorio o lo más cerca a un laboratorio, porque estas muestras tienen un promedio de máximo 10 minutos para procesarse y que los gases que iban en la jeringa pues no se alcancen a ir o a dispersar y obviamente el resultado que te dé que sea exacto. Nos ayuda bastante para medir la concentración de dióxido que tenga nuestro paciente. ¿Vale? Y la otra pues es la oximetría de pulso, que es portátil, trabaja con luz pulsada, pero bueno, sin embargo, como mencionaba alguna de las chicas al inicio, puede haber variabilidad y puede depender de una marca en comparación con otra o de la batería del equipo. Y bueno, esto ya se los había mencionado antes. Como precaución hay que tener en cuenta que el oxígeno es un medicamento, debe ser administrado en una dosis y en un tiempo requerido, no por la premura de nosotros querer aportarle más oxígeno al paciente, le pongamos cantidades más altas de lo que requiere, porque podemos causarle alguna patología. Hay que siempre, si está la posibilidad, hay que tomar por lo menos una vez durante todo el tratamiento una gasometría. Y bueno, por supuesto que alguien se puede intoxicar con oxígeno, por eso les decía, no debemos de administrar más de lo que nuestro paciente vaya a requerir. Es mejor ir de poco en poco que irnos con mucho y causar un daño. Entonces, generalmente una alergia por oxígeno se está presente debemos necesitar más del 70% de oxígeno por un periodo de 24 horas o más. Por eso todos los tratamientos deben ser intermitentes. El tiempo promedio va a variar, pero generalmente las terapias se pasan en 20 minutos. O sea, le ponen 3 litros en un concentrador con mascarilla simple a 3 litros por minuto durante 20 minutos. Checan su saturación, si es arriba del 90%, lo dejan descansar otros 20 minutos y lo pueden volver a conectar y así hasta que lo dejen 20 minutos conectado y se pueda quedar 2, 3, hasta 4 horas sin necesidad de volver a dar un aporte de oxígeno y así. Hay pacientes que el concentrador se lo dejan 24 horas y no le están dando tiempo a su cuerpo de procesar y de que fisiológicamente empiece a otra vez captar el oxígeno de manera natural. Entonces también esto de alguna manera es como ir complicando más el estado general del paciente. Y bueno,
Aquí les dividí las precauciones que debería de haber. Hemodinámicamente hablando o de manera circulatoria, estamos hablando de el descenso del gasto cardíaco o de la frecuencia cardíaca, la presión arterial pulmonar y aumento de la presión venosa central. Es difícil que alguno de ustedes o de nosotros en un domicilio podamos tomar la presión venosa central porque se necesita un equipo especial y un catéter especial. Pero sí podemos llevar un control de la frecuencia cardíaca y de la presión, incluso de la frecuencia respiratoria. Eso es súper necesario. Ahorita les voy a decir qué tipo de registros deben de llevar ustedes en cada tratamiento. Y bueno, hablando de complicaciones ventilatorias, sería lo que ya les mencioné, toxicidad por oxígeno, y esto es lo que su paciente les puede referir, que es un dolor retroesternal, o sea, en la parte de atrás, generalmente siempre les dicen, me duelen las costillas. Y bueno, secundario a esto puede venir una inflamación de la vía aérea baja, depresión de la función ciliar y leucocitaria, que esto solo lo van a detectar si sus pacientes le toman laboratorios de control, que generalmente es una biometría, una química sanguínea. Y broncodisplasias pulmonares. Cuando hay una depresión ventilatoria, los pacientes presentan hipercapnia crónica. Esto se refiere a la saturación de oxígeno. Y tiene que ser igual o menor de 44 miligramos de mercurio. ¿Vale? En pacientes hipercápnicos o con hipoxia, que ya es crónico, por así decirlo, el objetivo de estas terapias pues, es corregir justamente esa falta de oxígeno del sistema circulatorio. Y una vez que sea mayor al 90%, nosotros ya podemos considerar que es una buena saturación. Es muy difícil que en un paciente que tiene todas estas complicaciones, incluida insuficiencia renal, algún tipo de cáncer de vías respiratorias y todo eso, muy difícilmente estos pacientes van a tener una saturación de más del 90%. ¿Vale? Entonces, no quiere decir que tengan que administrarle más flujo de oxígeno o darle otra posición o así, porque simplemente su cuerpo ya no lo procesa, ya no puede aumentar y sus pulmones ya no tienen una capacidad de retención más allá del 90%. Entonces, eso también es importante que ustedes lo valoren con cada terapia y con cada paciente. Y bueno, otra de las complicaciones sería una atelectasia, que de una manera más coloquial sería ponchar o reventar un pulmón, ¿vale? Se presenta cuando el PO2 es igual o mayor a un 50%. Es decir, que nosotros a fuerzas quisimos que el paciente llegara a una saturación del 100% cuando su pulmón ya no lo permite. O porque tiene fibrosis, o porque tiene líquido, ya sea por flemas, sangre, pus, o cualquier otra situación así, y nosotros a fuerza queremos que llegue al 100%, y claro que sí, le meto más oxígeno, aumento el PO2, y pum, se ponchó el pulmón, ¿vale? Entonces, eso llega a pasar cuando nosotros lo forzamos más de lo que el órgano puede reaccionar. Doctora, pero podemos sentirnos satisfechos cuando ya vemos al paciente COVID ya recuperándose, que ya esté en 94, 95, ¿no? Y seguir su recuperación, ya obviamente aquí ya puede estar, ya no está tan comprometida su oxigenación. Entonces, pues yo difícilmente he visto a una persona con el 100% de oxigenación, aún entre comillas sano, ¿no? Exacto. Exacto, porque hay una variabilidad muy, muy extensa de eso. En primera, que si tú tienes un oxímetro de pulso y en el momento en el que la luz infrarroja o el par de esta saturación lo hace cuando tu sangre va pasando con una carga de oxígeno reciente, entonces te va a dar un valor más. Cuando tú estabas en una exhalación, que estás drenando ese dióxido, entonces te va a dar un valor más bajo. No quiere decir que estés mal, pero evidentemente va a variar mucho en qué momento, y es algo que no podemos controlar, en qué momento se está tomando esa medida o ese valor. Entonces, en pacientes que tengan en pacientes sanos de 95 para arriba, se puede considerar excelente.
En pacientes con alguna patología de 90 para arriba hasta 95, 98 es más que suficiente. Y un paciente hablando exclusivamente de, por ejemplo, de COVID o de EPOC, arriba de un 85-86%, ya consideras que es una buena saturación para la patología que tiene tu paciente. Ya ahí nada más esperamos la recuperación, porque yo tengo una paciente ahorita, tiene 55 años, no entró en un cuadro severo, yo la estoy tratando con dióxido de cloro, y no presentó, digo, la única vez que le subió la temperatura fue durante el primer día. Ella ya tenía una semana con el COVID, cuando yo empecé el tratamiento con dióxido de cloro. Entonces, cuando el primer día que yo le suministré el dióxido de cloro, todavía ella ya había presentado temperaturas, fiebre. A partir de que empezó a tomar el dióxido de cloro, ya no le subió, a excepción del segundo día, le subió a 37.4, que todavía la consideramos como una febrícula, ¿no? De ahí ya no tuvo fiebre, estuvo en oxigenación, no bajó de 90. Actualmente, bueno, hoy por la mañana que la estuve monitoreando, refería con su oxímetro, refería 84, y yo le escuchaba una voz clara, no le escuchaba así con una oxigenación, o sea, su respiración, así como de, digo, yo pongo atención en la respiración del paciente, y no la escuchaba comprometida. Sin embargo, me dice que tenía 84. Cuando yo le hago la exploración, así como le digo que observe su pancita y ahí cuántas veces sube en un minuto, estaba dentro de un parámetro normal, respiraba 16 en un minuto. Entonces dije, no, pues no puede estar en 84. Pero luego le dije, revisa tu oxímetro, y resulta que tenía la pila en rojo. Entonces le dije, le falta pila, ¿sí? Exacto. Y puede haber variaciones. A veces ustedes, pero ¿por qué? Si yo la veo muy bien, ¿no? Sí. Pero evidentemente, si es algo que tiene que ver con el equipo, entonces hay que cambiar la batería. Eso es lo malo de los oxímetros digitales, que Sí. si se les cae o si llegan a mojarlos, fallan. Pero, bueno, al final nos dan cierto valor de referencia. Muchas veces también el hecho de ellos ver, ay, tengo 80 y tantos, les genera ansiedad, entonces empiezan a respirar mucho más rápido y no quiere decir que estén oxigenando. Sí. Más rápido. Entonces, eso también... Se está cortando el sonido. Sí, se escucha, ya no lo escuchamos. Ahí. Sí, pero se corta. De repente se va. Sí, se va el sonido. Ok. Bueno. Es muy difícil que a un adulto se le... Sin embargo, sí puede haber una contaminación bacteriana, una reinfección, ya sea por un virus, una bacteria o un hongo, porque todos estos dispositivos se tienen que lavar, ¿vale? Díganle a sus pacientitos que tienen que estar lavando sus mascarillas, sus puntas nasales, su borboteador, todo se tiene que estar lavando porque evidentemente están generando humedad, y aunque es un plástico suave, es un plástico que acumula muy fácil residuos. ¿Vale? No, y sobre todo que estamos hablando de un virus súper... Sí. Entonces, cada que ustedes hagan una nebulización, laven el equipo. ¿Cómo? Colocan agua con cloro y lo dejan ahí unos 5 minutitos, lo sacan, lo lavan con agua corriente y lo dejan o lo cuelgan en algún clavito o en algo para que esos tubos se sequen, ¿sale? Esas mangueras se sequen.
Las mascarillas y todo esto hay que lavarlas con jabón y agua con cloro, y igual se dejan que se sequen. Si las pueden poner en una zona donde les pegue el sol, mucho mejor, y si no, pues con algún trapito de algodón que sea exclusivo para limpiar y secar esas mascarillas, que no los anden revolviendo como que limpian el mueble y todo eso. Ok. ¿Vale? De farmacología, pues es realmente un tema muy extenso. Generalmente todos estos pacientes ya llevan un control de medicamentos, casi todos incluyen los broncodilatadores, los analgésicos, algún antibiótico y alguna terapia alternativa que ustedes les quieran manejar, como la compañera que lleva a su paciente con dióxido de cloro. Hay algunas otras que lo trabajan con fluoroterapia, la hemovacuna, etcétera. Entonces, eso ya lo irá determinando cada terapeuta y viendo de qué manera y de acuerdo a las necesidades de su paciente, cómo se lo van a ir administrando. Y bueno, aquí está lo del monitoreo y registro. Antes, durante y después de una terapia o de un tratamiento, ustedes deben de llevar un registro de signos vitales. Es normal que por la ansiedad, el estrés, pues incluso el miedo, los signos vitales de nuestros pacientes se estén alterando. Nosotros hay que tratar de hacerlo cuando el paciente no se dé cuenta de lo que vamos a registrar, para que de esa manera ellos no puedan modificar ese patrón, ¿no? Sobre todo la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca y, por ejemplo, la temperatura son valores que difícilmente va a poder controlar el paciente, pero la frecuencia respiratoria sí puede modificarla, ¿vale? Nosotros tenemos un promedio para aguantar sin respirar, entonces si nosotros contamos que se toman en 1 minuto y 30 segundos se los puede aventar su paciente sin inhalar ni exhalar, pues obviamente ese valor va a salir alterado. Porque es importante que sea antes, durante y después, porque cada que su tratamiento termine y ustedes vayan haciendo sesiones nuevas, van a ir viendo la evolución del paciente, sí fisiológicamente, pero también en la confianza que les van teniendo ustedes. Al inicio llegan y generalmente te preguntan de todo, qué les vas a hacer y por qué y cada cuánto y todo, ¿no? Y cuando ya vas como en la tercera sesión, cuarta, solitos se sientan, se acomodan y ya saben cómo es. Entonces, eso también implica que están confiando en lo que ustedes les están ayudando a mejorar, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o pregunta respecto a todo lo que hablamos ahorita. No, doctora, gracias. Yo tengo una duda, perdón. Es que fíjese que hubo una clase que también hablamos de ejercicios de respiración y eso, y se habló del oxímetro. Okay. Mi duda es, ¿qué significa el PI? Porque como que no se aclaró esa situación y sí me quedé con esa duda de qué significa en el oxímetro el PI. O sea, el porcentaje que le da ahí. Mira, hay diferentes marcas. En algunas es presión de inhalación y generalmente todos los oxímetros te van a marcar. El número más grande es la saturación de oxígeno en porcentaje. Después abajo te ponen la frecuencia cardíaca y hasta abajo te llegan a marcar el FiO2, pero no todos lo marcan, porque lo más importante que debes de ver en un oxímetro pues es la saturación del oxígeno. O sea, el FiO2 como que nos vale o no lo sabemos manejar, ¿no? Porque generalmente se utiliza con tanques de oxígeno. Pero es como la presión de inspiración que tu paciente está teniendo en ese momento. O sea, con qué fuerza está filtrándose el oxígeno a tu paciente. O sea, quiero entender que si me marcara el 2, estaría necesitando, por ejemplo, y estuviera baja la respiración, o sea, un 85%, por ejemplo, ¿necesitaría 2 al minuto? No. ¿No? Eso tú lo determinas. Generalmente de 2 a 3 litros por minuto que tú le metas a tu paciente, esa es una opción muy buena para iniciar cualquier tratamiento con cualquier dispositivo. Esa es como tu base. Tú inicias de 2 a 3 litros por minuto durante 20 minutos. Si tú ves que tu paciente se oxigenó, le vas bajando, ¿no? Si estabas en 3, le bajas a 2, lo dejas otros 10 minutos, lo bajas a 1 litro por minuto y luego se lo quitas. Es una manera de destetar
a tu paciente del oxígeno, para que sus órganos sigan funcionando, pero de manera natural o solitos. ¿Cuánto tiempo te aguanta? Obviamente, si está durante una crisis, pues probablemente a los 10 minutos de que se lo hayas quitado, otra vez se va a desaturar. Entonces se lo dejas un poquito más de tiempo. Pero si se logra ir manteniendo, entonces va a llegar el momento en que tú se lo quites y a lo mejor utilice nada más el oxígeno 2 veces al día, ¿no? 20 minutos, 2 veces al día. Ah, ok. Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, ahorita tengo una paciente, entre los pacientes que tengo ahorita, tengo una paciente que tiene fibromialgia, está controlada con medicamento homeópata. Mi terapia con ella es con dióxido de cloro, pero ella normalmente maneja presión baja y bueno, a mí eso es lo que me tiene muy inquieta con esta paciente. Su oxigenación, el día de hoy a mediodía, pues le daba 16 por minuto, considero que está dentro de un parámetro normal, no comprometedor con un paciente COVID. Pero sin embargo su presión arterial la ha manejado muy baja y eso a mí me tiene muy inquieta porque, bueno, es la primera vez que estamos tan comprometidos con un paciente por este problema de COVID, ¿no? Ok, bueno, miren, recuerden que los signos vitales son una referencia que el 90% de la población, eso es lo que debemos de manejar. Sí. Sin embargo, somos como frasquitos independientes. Y si alguien de toda la vida o desde que fue diagnosticada con su enfermedad le ha bajado su frecuencia, su presión arterial, perdón, y ella no tiene síntomas de sentirse mal respecto a esa presión, entonces eso es lo normal para ella, o eso es lo habitual. Porque si tu paciente llegara a tener 120/80, que es lo considerado normal, y con eso ella ya tiene cefaleas, está mareada y todo eso quiere decir que la presión para ella es alta. Pero si tu paciente maneja esas presiones, eso es lo normal en ella. Ok, porque por ejemplo si tiene, ayer por ejemplo me hice una de 87/55 y ya se recuperó más, a 98/64, el día de hoy a mediodía 90/60. Ok, sí, te digo, generalmente si son presiones que ella ya maneja así, cuando ella tenga una presión de 120/80 que para ti o para mí es normal, para ella va a ser alta. Pero también lo que puedes hacer es antes de administrar tus terapias, darle a beber líquidos para que con eso su presión se eleve un poquito más. Ok. O también puedes trabajarla con intravenosa, un suero intravenoso para ayudarle a elevar la presión y así lo que tú administras pues tiene una dilución y una distribución más rápida. Y si no tiene para el suero intravenoso, perdón compañera ahorita, perdón. Sí. No, lo que pasa es que también te quería comentar que puede ser su aparato. Justamente tú estás comentando lo del oxímetro, ¿no? Pues también puede ser su aparato, porque si es un Bauma de los de pulsera, generalmente tienden a hacer falsos, tomas falsas, entonces tienden a estar bajos cuando también la pila está como ya baja. Entonces a lo mejor tendrías que checar eso. Ok, pero aquí, ¿puedo decir que sí está bien el aparato? Porque hay dos personas con COVID juntas, son primas, ¿sí? Entonces, una que maneja presión alta, pues ahorita ya se le está corrigiendo con el tratamiento, y ella sí marca 120/72, pero me dice ella, yo estoy consciente que esta presión para mí ya es excelente, ¿no? Y sin embargo, ella se quita el aparatito y se lo pone la otra y le marca igual, se lo vuelve a poner, lo apaga, lo enciende y le marca igual. Ok, los equipos que son digitales tienen un valor de error. Ahí lo ideal sería que pudieran tener uno manual, pero bueno, si no hay quien se las tome, esos equipos nos sirven, nos funcionan muy bien.
pero probablemente pudiera ser eso, que simplemente ella maneja presiones bajas de manera normal y eso es lo normal para ella. Entonces tampoco no hay que forzarla, puedes empezar con vía oral, que tome un poquito más de líquido antes de las terapias para que se eleve un poquito más esa presión y sobre todo estar pendiente de que si ella llega a tener presiones más altas, no sé, 110/70, 120/80, 130, entonces y si ella ya se manifiesta con síntomas clínicos, entonces eso ya es una presión muy alta para ella y tampoco hay por qué obligarla a que tenga esas presiones cuando ella con sus presiones se siente bien. Ok, digamos que para ella es normal esto, ¿no? Eso es lo normal, sí. Ok. Sí. O sea, hay personas que te manejan presiones de 90/100 y cuando le llegan a un 110 ya se sienten muy mal, se sienten mareadas o tienen dolor de cabeza o les zumban los oídos. Entonces, todos los síntomas que una persona hipertensa presenta cuando tiene una crisis, ellas con esas presiones también las llegan a sentir. Ok, entonces nada más aquí que tome líquidos. Sí, que puede pues, ser como agua mineral o un Gatorade, cosas así que sí, cualquier bebida energetizante, salvo refrescos, ¿no? O incluso un chocolate pudiera ser, o líquidos, un jugo, agua de cualquier fruta natural, todo eso le ayuda. Ok, muy bien, muchas gracias. Por nada. Pues bueno, por mi parte ha sido todo. Me dio gusto conocerlas por lo menos de voz y poderles apoyar con cualquier situación que ustedes tengan. Les deseo mucho éxito y pues ojalá que sigan ayudando a sus pacientes y que sigan saliendo adelante. Cuídense mucho, de verdad, y pues siempre que vayan a atender este tipo de pacientes, la prioridad son ustedes y no se vayan a infectar, ¿sale? Entonces, su equipo de protección bien, su lavado de manos bien y suena egoísta, pero primero yo, después yo y siempre yo, ¿no? Entonces, espero que les siga yendo muy bien y bueno, que sigan aprendiendo mucho con las clases que vienen. Sí, Perdón, gracias. la última pregunta. Quedó como pendiente la respuesta del equipo básico que tendremos que tener. No te escucho. ¿Ya me escucha? ¿Ah? Ok, es que al principio dijo que podría decirnos el equipo básico de protección que tendríamos que tener para un cuidado domiciliario. ¿Lo podría Ah, ok. mencionar? Mira, necesitas un cubrebocas KN95 que sea KN de los originales, por así decirte, no de los que tienen válvulas, porque esos que traen válvula no te sirven. ¿Vale? Tiene que ser de los cerrados. Una careta o unos gogles, cualquiera de las dos. Una bata desechable, guantes y unos zapatones. Ok, correcto. Gracias. Sí, de nada. Doctora, una pregunta. De estas dos pacientes que le comentaba ahorita que tienen COVID, son primas, y las está yendo a auxiliar una enfermera esporádicamente cuando ellas piden ayuda, ¿no? Y entonces yo les digo a ellas, ¿saben qué? Pídanle que se proteja muy bien a esta persona que tienen de apoyo. De preferencia, pues yo sí le digo atomicen cuando ella llega con el atomizador, con el dióxido de cloro, y a ella, así en todo su cuerpo, hay que atomizarla. ¿Por qué? Porque pues, hay que tener también piedad de ella, ¿no? Porque se puede contagiar, porque ella lo que dice la enfermera es que dice que ella va con la actitud muy positiva y que no se puede contagiar. Entonces, ahorita, por muy positivo que sea uno y si va uno sin protección, yo considero que sí se contagia uno. Por supuesto que sí, eso no tiene nada que ver con la intención. Yo creo que si fuera por la actitud y por lo que deseamos, pues el 90% de los infectados no estuvieran ahí, ¿no? La gente no se enferma porque se quiere enfermar y un virus o un patógeno no es como de que le dices, ay, yo no confío en ti y no quiero que me infectes y ya, te vas a hacer caso. Entonces, evidentemente sí, en este caso, las que están contagiadas son tus pacientes, entonces quien se tiene que cuidar es la persona que les va a asistir. Sí. Pero pues evidentemente si no tiene esta iniciativa esta persona, pues muy poco pueden hacer ustedes por ella.
Sí. Sí, muchas gracias. Y desafortunadamente muchas veces se llegan a infectar, no se dan cuenta porque son asintomáticas, pero sí pueden seguir infectando a más personas. Entonces, eso es lo malo, ¿no? Una infección de ese tipo. Así es. Disculpa, una última cuestión. ¿Dónde te podemos localizar? ¿Podemos tener tus datos? Los pueden solicitar en la escuela, en el grupo, y ahí se los pueden proporcionar. Ah, es que yo estoy en el DF. Pero bueno, hablamos entonces a la de Cuernavaca. ¿Se los puede dar? Tienen como mis datos y eso, un contacto, entonces sí les quedan como a la escuela. Sí, se lo pasan en el grupo de WhatsApp. Sí, chicas, en el grupo de WhatsApp les mandan mis datos para quien nos quiera tener, ya sea de Cuernavaca o de México, ahí en el grupo les pueden proporcionar mis datos. Muchísimas gracias. Sí, porque yo sí me gustaría enviarle los videos que le digo que tengo para que ahora sí que nos dé su punto de vista y si es factible hacerlo, pues yo lo haría con mucho gusto, ¿no? Porque sí hay muchos pacientes que sí tienen un nebulizador, hay muchas personas asmáticas sobre todo o alérgicas y que contamos con muchos nebulizadores en el espacio, en cada casa, ¿no? Hay al menos uno. Claro. Sí, pues ahí en el grupo pueden preguntar, les recuerdo, mi nombre es Yasmina Arreola y cualquier situación pues vamos a seguir pendientes. Ok, pues muchísimas gracias. Para mí en lo personal, me nutrió muchísimo, me ayudó muchísimo esta plática. Creo que fue muy completa, fue muy clara y pues le agradezco muchísimo su atención. Pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias, doctora. Fue una clase excelente. Muchas gracias. Gracias, también para mí fue excelente. Gracias. Gracias. Gracias, linda tarde a todos. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Cuídense todos. Linda Hasta luego, bonita tarde, gracias por todo. Bye. Bye. Igualmente. Buenas tardes, hasta luego. Bye. Dios los acompañe, bye.